Ok, perfecto. Entonces, pues listo, bienvenidos a todos. Am, bueno, el día de hoy el profe Tomás Rodríguez nos va a compartir un trabajo sobre formación de redes. Pues creo que como la mayoría de ustedes sabrán, pues el profe ha hecho pues un extenso trabajo sobre teoría de redes. Y pues como me comentabas, profe, eh, pues no sé si sea el único de los pocos trabajos que has hecho donde se relaciona esto con economía del comportamiento. Eh, digamos, no tiene una relación muy estrecha con teoría del comportamiento. Ahorita pues, les contaré en detalles de qué se trata. Pero sí, digamos, un poco sería tal vez el único trabajo que he hecho que tenga una relación más o menos estrecha con... Listo, perfecto. Entonces, bueno, ya estás compartiendo pantalla, entonces me silenciaría para que puedas hacer la presentación. Sí, dame un segundito que estoy tratando Ok. de esto. Eh, claro que sí, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación, me parece súper chévere. Listo. Venir a contarles de este proyecto. Eh, pues que de hecho es tal vez sí el primer proyecto en que he estado, en que he participado, que tiene alguna relación con economía comportamental y ya veremos por qué la tiene, pero hace parte, digamos, de una agenda súper interesante en la que comencé a trabajar hace unos 3 años y de la que les hablaré cerca al final de la charla, por si a cualquiera, digamos, de hecho le interesa. También tiene que ver con unos datos maravillosos y ya les contaré un poco más detalle más adelante. Entonces, es tal vez el primero, pero yo creo que no es nada más el primero. O sea, yo sí creo que en adelante hay varios proyectos, digamos, en esta agenda y en particular con estos datos. Entonces, este también tiene en particular que es trabajo totalmente empírico, como verán, digamos, no tiene teoría. Pero digamos, dentro de esta agenda, entonces creo que sí puede haber muchas cosas muy interesantes relacionadas con economía y comportamiento. Entonces, digamos, ¿cuál es la historia de este proyecto? Entonces, la historia comienza con que hay, de alguna manera, ha habido un intento en los últimos 30 años en economía muy fuerte por definir capital social, ¿no? Por introducir una definición operativa de capital social. Operativa quiere decir que corresponda, digamos, a cosas que uno puede medir en la sociedad. Y digamos, y por favor, interrúmpanme en cualquier momento. O sea, escriban en el chat o simplemente hablen, ¿no? Pues mucho más chévere si esto es una conversación. Entonces, y de hecho es bastante controvertida esa agenda, de alguna manera. Digamos, hay mucha gente con tal vez muy buenas razones, es muy escéptica. Y son muy escépticos porque consideran, no, toda esta gente que habla de capital social y tal está apuntando a algo, pero es muy difícil de definir precisamente. La literatura hasta los primeros años de los 2000 en economía particular era una mezcla, digamos, de artículos y trabajos en áreas muy, muy distintas, con definiciones implícitas de eso de capital social muy diferentes. Pero, de hecho, digamos, podría argumentar que se ha organizado un poco la literatura. Y en las ciencias sociales ampliamente hay dos tradiciones muy fuertes de capital social. Eh, la primera, digamos, se puede ejemplificar con el trabajo de Putnam, que de hecho es un científico político, viene de ciencias políticas, pero que ha tenido mucho impacto en la economía buena parte, digamos, del trabajo empírico de él ha tenido que ver con ver, por ejemplo, la diferencia que hay en desarrollo económico entre el norte de Italia y el del sur de Italia, y explicarlo con el argumento de que entonces en el sur de Italia, por distintas razones culturales e históricas, la naturaleza del capital social era muy distinta a la del norte de Italia, ¿no? Tiene este libro que se llama Bowling Alone, que trata de hacer como una radiografía de lo que para él es un tipo de decadencia muy fuerte de la sociedad de Estados Unidos de los 60 en adelante. Y su argumento es que mientras en la sociedad, digamos, de primera mitad del siglo XX de Estados Unidos, la gente participaba en una cantidad de organizaciones cívicas, confiaban unos en otros, confiaban en anónimos,
participaban como voluntarios en todo tipo de programas sociales, eran miembros de iglesias, entonces todo eso de alguna manera ha ido desapareciendo. Y trata de relacionar eso, medirlo en primer lugar, y es un tipo de, digamos, de medición que está implícita hoy en día en muchas de las preguntas del World Value Survey. En Colombia, digamos, no sé si ustedes conozcan o hayan oído hablar de los estudios de John Sudarsky sobre el capital social, digamos, es un programa muy mocusiano, digamos, muy apoyado por corpovisionarios y demás, en donde entonces ellos tienen distintas maneras de medir capital social muy en la tradición de Putnam, lo que tiene que ver, digamos, entonces, qué tan propensa es una persona en la calle, digamos, a ponerse en una posición de vulnerabilidad ante alguien que no conoce, qué tan propenso es a confiar, qué tan propenso es a responder bien si confían en ellos, ¿no? Varias preguntas de este tipo, y lo que es muy interesante por lo que ha hecho John Sudarsky es que básicamente tiene un observatorio, entonces lo midió en los 90, después lo volvió a medir, creo que ya tienen como 3 mediciones como muy cuidadosas del capital social en el sentido de Putnam en Colombia y cómo ha ido cambiando. Eh, entonces, y la tesis, digamos, de quienes proponen este tipo de capital social es, hey, es esta cosa muy difícil de describir, ¿no? Determinada por la cultura, con un resto de path dependence, pero ofrece una explicación maravillosa donde muchas fallan de por qué unas comunidades funcionan bien en el sentido de que la gente es feliz en ellas y puede florecer y pueden ser creativos y puede desarrollarse económicamente y otras, ¿no? Y tiene mucho, o sea, si son familiares, digamos, con las tesis de Mocus durante sus campañas, tienen mucho que ver con eso. Entonces, esa es una de las tradiciones de capital social, ¿no? Y no tiene una definición precisa, pero un poco apuntan a capital social, son distintas características de las organizaciones sociales que les permiten solucionar todo tipo de problemas de coordinación y cooperar más efectivamente. Entonces, esto incluye las redes, incluye las normas, incluye la confianza, una cantidad de cosas. Hay otra tradición sociológica, esta viene muy de sociología originalmente, pero pues ahora ha migrado a otras disciplinas y que arranca mucho o sea, ejemplifica muy bien con Granovetter, después con Coleman en sociología. Y lo que ellos un poco hacen y dicen es no, nosotros vamos a medir, vamos a tratar de fundar nociones de capital social en la estructura social medible de las sociedades, es decir, las redes sociales. Entonces vamos a ver cómo difiere la red social o la estructura social, porque hay otras medidas de capturar estructura social, digamos, más poderosas que las redes, que son usando estos hipergrafos para capturar la idea, digamos, de grupos más grandes, no necesariamente grupos de simplemente 2 personas, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es comparar como la estructura, digamos, de esas comunidades que funcionan bien, entre comillas, con la estructura de sociedades que no. Y primero vamos a comentar por construir todo un andamiaje teórico. Entonces, Coleman tiene un paper clásico como de mediados de los 80 que se llama El capital social en la construcción del capital humano. Ya en ese momento el concepto de capital humano era bastante no controvertido, estaba muy consolidado, tenía buenos fundamentos teóricos y lo habían llevado a los datos. Entonces, pero este paper un poco lo que decía formalizaba esta idea de se necesita toda una aldea para criar un niño bien, ¿no? Y entonces la tesis un poco es que para tener para formar el capital humano bien en las comunidades de los niños, era ideal o importante que hubiera triangulación entre los papás. O sea, y eso, digamos, en el caso de redes sociales, esto quiere decir un poco, hay 2 niños que son amigos entre ellos, pero entonces sus papás a su vez se conocen entre ellos, entonces se comunican entre ellos y de esa manera entonces pueden desplegar, pueden observar mejor qué es lo que está pasando, digamos, entre todos los niños en el curso, pero además entonces también pueden desplegar coordinadamente premios y castigos. Pero este es, digamos, solo un ejemplo, ¿no? Digamos, el punto de esta gente después entonces continúa muy fuertemente con Bert, que, eh, que propone se enfoca mucho en la idea de lo que se llaman los huecos estructurales en las redes sociales, que son espacios o áreas de las redes que están muy débilmente conectadas. Se hagan de cuenta Colombia y China. Si un estudiante tuviera datos suficientes para hacer la red de amigos realmente
del mundo, encontraríamos que China seguramente está muy débilmente conectada con Colombia. Y el punto de la idea de Wert es que ahí en esos hoyos estructurales hay como unas oportunidades de crecimiento inmensas, porque muchísimos procesos creativos dependen muy fuertemente y funciones de producción, si quieren, dependen muy fuertemente de tener inputs muy disímiles, ¿no? Y hay inputs disímiles precisamente si las personas involucradas están débilmente conectadas. Entonces, pero estos son simplemente ejemplos. O sea, y el punto es, hay estas dos tradiciones. Entonces, una, Coleman, Burt, después también es muy Jackson, tratan de definir capital social en términos de distintas características de las redes y de los patrones de conexión entre las personas. Y está esta otra tradición que en cambio ofrece unas definiciones menos precisas, pero que también han sido, digamos, llevadas a los datos muy fuertemente. Si uno tuviera que pensar en cuál es la definición implícita, digamos, operativa de la tradición de Putnam y demás, son estas preguntas del World Value Survey que literalmente tratan de establecer en qué medida eh, las personas participan prosocialmente en sus comunidades, confían en anónimos, ¿no? Este tipo de cosas. Pero entonces iban muy por separado. Entonces nuestra pregunta un poco de investigación en este proyecto es literalmente, bueno, ¿cómo, digamos, el capital social, si quieren, localizado en una red, medido a través de, como lo harían en esta tradición, impacta la formación de las redes, ¿no? O sea, como un poco tratando de ver si a través de ese camino hay una conexión entre estas dos literaturas, ¿no? Digamos, ese podría ser un canal, ¿no? Entonces, aquí hay una cantidad de teoría, digamos, que microfunda cómo entonces distintas estructuras de red dan lugar a distintas propiedades de ciertas sociedades, ¿no? Más crecimiento económico o no mejor flujo de la información. Pero, y esta más bien es una teoría un poco de forma reducida, entonces, ¿no? Pero si efectivamente entonces, por ejemplo, el hecho de que la gente sea más propensa a confiar concretamente, confíe más en anónimos, da lugar a que esas personas o esos grupos o esas sociedades entonces tengan estructuras sociales distintas. Entonces después uno puede usar esta teoría para explicar las diferencias en comportamiento individual y agregado, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. La pregunta literal a la larga es cómo, eh, cómo la propensión de los individuos a confiar, y esto ya veremos cómo lo medimos de distintas maneras, está relacionada con el proceso de formación de vínculos en una red, ¿no? Entonces, si quieren, ¿será que la gente que aparentemente, midiéndolo de distintas maneras, es más propensa a confiar en anónimos, es más abierta, digamos, más propensa a confiar, forma más vínculos? ¿No? Y cómo cambia, digamos, su posición estructuralmente en la red. Y nos embarcamos en esto porque en un experimento, digamos, informal que hicimos en 2014 con Juan Camilo, eh, en la universidad, de hecho. Entonces, lo que hicimos ahí fue, teníamos como una cohorte como de 150 estudiantes que estaban como en sexto semestre ya. Y entonces los sometimos a experimentos de confianza. Ahorita miramos en detalle qué experimentos, porque esos los volvimos a usar en este proyecto, pero experimentos estándar de confianza. Y no importa si no se acuerdan en este momento de qué son, ahorita lo miramos en detalle. Y medimos las redes entre ellos, no redes de amigos, de manera tradicional, simplemente elicitando la red, preguntándoles a cada quien, mira, de todas estas otras personas, a quienes conoces, con quienes has almorzado, quiénes son tus amigos, este tipo de cosas. Y encontramos una correlación fuerte entre, pues no se ve visualmente, no lo suficientemente fuerte como para verla visualmente, pero fuerte entre distintas medidas de centralidad. Entonces, por ejemplo, aquí se los muestro con Closeness Centrality, que es una medida de centralidad en la red. No entremos ahorita en los detalles de cómo se mide, pero uno va a ser muy central, digamos, si tiene muchos caminos que lo conectan con todos los demás nodos de la red, ¿no? Entonces, tal vez no muy sorprendentemente, encontramos que los nodos que aparentemente eran más propensos a confiar en anónimos, esto medido de acuerdo con el experimento de la confianza, eran más centrales en la red, ¿no? Entonces, claro, ahí el río es que hay mil posibilidades, ¿no?
unas no tan interesantes, ¿no? La primera típicamente es, pues bueno, ¿no? O sea, una posible hipótesis es sí, efectivamente hay como una característica personal fundamental que tiene que ver con esta propensión a confiar. Y estas personas que son más propensas a confiar, entonces son más abiertas y conocen más gente y tienen más oportunidades de socialización y terminan siendo más amigos y terminan ocupando posiciones más centrales en la red. Pero otra muy distintas no tiene nada que ver. Simplemente hay gente que por cualquier otra razón, y hay muchas teorías que lo explican sobre liderazgo, popularidad, ¿no? Distintos perfiles sociales, una gente que termina ocupando posiciones centrales en la red, ¿de acuerdo? Por cualquier razón, pero eh, realmente eh, sí, era por cualquier otra razón. Y ahora pueden mostrarse como que son más propensos a confiar simplemente porque pues como ya son más centrales y demás, este grupo además, digamos, no se trata de anónimos, ni mucho menos, pero tienen una mayor empatía y un mayor afecto, si quieren, con toda la gente que está en ese grupo, ¿no? Eh, digamos, es una manera de ver, ese podría ser el caso. Entonces, no, es, hay como un tema, digamos, de huevo y gallina. No vamos a hablar de causalidad, después podemos hablar, porque en este contexto y en el estudio de redes, hablar de causalidad, digamos, en general es muy difícil. Pero así no queramos hablar de causalidad, o sea, simplemente si el ejercicio es predecir, ya hay un problema grande de raíz, ¿no? Entonces, simplemente lo que queríamos era, no, organicémoslo, eh, volvamos a hacer este experimento, hagamos este experimento bien para ver, digamos, explorar un poco más en detalle esta relación. No, y entonces lo hicimos de la siguiente manera. De hecho, de pronto algunos de ustedes participaron en una o más de las fases de este experimento. Pero entonces lo que hicimos fue que en el segundo semestre de 2001, cogí el día de inducción, le hicimos un experimento de confianza a todo el grupo de primíparos de economía. Le hicimos un experimento de confianza y también les dimos una serie de cuestionarios en donde resolvían el tipo de preguntas que en la tradición de Putnam se usan para tratar de decidir si la gente confía más o menos en extraños. Pero nuestra herramienta principal era un experimento clásico de confianza y ahorita les muestro cómo lo hicimos y de qué se trataba. Y después lo que hicimos fue medir la red. ¿Ok? Eh, y no, entonces la gran ventaja de eso es que hicimos todo el experimento de confianza antes de que la gente se conociera. O sea, realmente el día de inducción, claro, igual había alguna gente que se conocía desde antes, también recogimos esos datos, pero lo clave totalmente es que a diferencia del primer caso en donde medimos todo el tiempo aquí, medimos la propensión a confiar de una u otra manera el primer día, antes de que pasara cualquier cosa. Y después, unos meses después, medimos la red. Eh, Listo. Entonces, eso fue. Resultados, realmente no encontramos evidencia de que la propensión a confiar incida sobre la formación de redes. O sea, pues claro que puede haber efectos, ¿no? En general, no existen los ceros en el mundo, no existe, no. O sea, si algo parece ser cero, simplemente que uno no tiene el poder estadístico eh, para detectar la diferencia. Pero el punto fundamental es que cuando uno compara, digamos, no es simplemente el hecho, como les mostré, de que muy robustamente no tenemos significancia estadística en la relación, en el coeficiente, digamos, que relaciona propensión a confiar y la probabilidad de formar vínculos, sino además que el tamaño de los coeficientes son muy, muy chiquitos con relación a una cantidad de otras cosas que se han súper estudiado en la literatura y que aquí vemos que sí son importantes y que cumplen un rol muy grande. O sea, en pocas palabras es lo que uno diría, se trata de un cero o de una no significancia bien estimada. Por lo menos como lo medimos, no tiene un rol interesante. Sí, de acuerdo. Bueno, entonces, ¿cuál es? eh, No, tiene dos etapas este experimento. Entonces, una primera etapa, una primera fase, en donde lo que hicimos fue simplemente medir la propensión a confiar antes de que los estudiantes se conocieran.
con problemas, ¿no? Algunos igual, ya se conocen. ¿Y esto cómo lo hicimos? Entonces, primero, clave, esto. Entonces, les sometimos a una versión estándar eh, del experimento de la confianza. Bueno, de hecho está aquí. Ahorita lo vemos en detalles el 2. Pero lo primero era simplemente las preguntas estándar eh, del World Value Survey, ¿no? Autodiagnóstico en términos de si yo tiendo a confiar en desconocidos. Bueno, eh, ahora, ¿en qué consiste el experimento de la confianza? A todos los estudiantes les dimos 20,000 pesos y había dos tipos de jugadores, ¿no? Que son los receptores y los que envían, digamos, ¿no? Entonces, había estos dos roles y ya veremos que todo el mundo, digamos, tenía que describir cuál sería su conducta en cualquiera de esos dos. Entonces, el que enviaba el dinero, entonces tenía la opción de mandarle a un receptor anónimo. No sabe con quién estaría jugando como receptor. 0, 2,000, 4,000, ¿no? En múltiplos de 2,000 de 0 a 20,000. El receptor, entonces, recibe 3 veces lo que le mandó la persona que envió, ¿no? Entonces, si le mandó 8,000 pesos, recibe 32,000. Si le mandó 20,000, recibe 60,000. Igual él también tenía su dotación inicial, sus 20,000. Y después entonces él decide cuánto de lo que le enviaron. ¿No? Él no podía enviar su dotación. Las dotaciones realmente están ahí para controlar por un efecto, digamos, de dotación inicial. Pero entonces el receptor lo que hace, lo que tiene que hacer es decidir cuánto enviarle de vuelta al jugador uno, ¿no? Y le puede enviar cualquier cosa en, en múltiplos de 2,000, cualquier cantidad desde cero hasta lo que él le haya mandado, lo que haya recibido, ¿no? Entonces, ¿no? Desde un punto de vista, digamos, de eficiencia, lo totalmente óptimo sería, pues, yo confío totalmente, mando mis 20,000, el otro tiene 60,000, de hecho tiene 80,000, pero digamos que esos 60,000 podría mandar a mí 40,000, quedamos 40,000 y 40,000, ¿no? Ahí con ese simple gesto ya multiplicamos todos por dos eh, no la predicción basada en preferencias totalmente egoístas, pues sabemos que las preferencias no son egoístas, pero solo para tenerla como benchmark, ¿no? La predicción basada en suponer que la gente tiene preferencias totalmente egoístas sería, pues, yo estoy totalmente seguro de que la persona a la que le mande el dinero, pues se lo va a quedar todo porque no tiene ningún costo para ella. Si le mando 20,000, pues va a quedar con 60,000 más sus 20,000, sus 80,000, no me va a volver nada. Entonces yo prefiero no mandarle nada, ¿no? Y me quedo con mis 20,000. Ahora, la gente no tiene este tipo de preferencias, ¿no? Entonces, en el mundo nadie se comporta así, ¿no? Y hay como unos patrones bastante regulares sobre cómo se comporta la gente en estos experimentos. Un tema clave es que, pues como tenemos una muestra pequeña, unos 72 jugadores, pues era muy costoso, digamos, asignar los roles porque en últimas no vamos a estar midiendo este experimento, digamos, frecuentemente las distintas medidas de la conducta del primer jugador se llama propensión a confiar, y la del segundo jugador se llama confiabilidad. Pero aquí estamos interesados, el segundo jugador simplemente está ahí para elicitar conductas del primer jugador, ¿no? Estamos interesados en la propensión a confiar. O sea, ¿cuánto le manda el primer jugador a ese anónimo? Entonces hicimos para, pues, no sufrir tanto, digamos, de muestras muy pequeñas, fue pedirle a todo el mundo, decirle a todo el mundo, y fue lo que explicarles que íbamos a hacer lo siguiente, era tanto ustedes como cada persona tiene que efectivamente decir primero, en caso de ser un jugador tipo uno, cuánto mandaría, en caso de ser un jugador tipo 2, cuántos mandarías, y después lo que vamos a hacer es simplemente, con base en eso, vamos a asignar totalmente al azar los roles de jugador tipo uno y 2, pero de manera que haya exactamente mitad y mitad. Si eran impares, pues teníamos simplemente un computador que jugaba con la persona que sobrara. Eh, entonces íbamos, ¿no?, a identificar los roles totalmente al azar y después emparejarlos al azar. Y ejecutamos, ¿no?, las estrategias de cada jugador tal como las describió, y pagamos los premios, ¿no? Digamos, la encuesta buscaba elicitar la conducta, las estrategias del segundo jugador también de forma estratégica, que también para otros fines genera información súper interesante, ¿no? Es decir, precisamente como esto estamos poniendo todo el mundo a jugar todos los roles hipotéticamente,
lo que tenía que hacer el jugador uno era simplemente decir, pues yo le mando 0 o 2000 o 4000 o 6000, ¿no? Así hasta 20000. El jugador 2 en cambio, tenía que decir todo lo que haría en cada caso posible, ¿no? Si el jugador me mandó 0, pues no puedo hacer nada. Si me mandó, si en cambio me mandó, pues digamos, acuérdense que recibe 3 veces, ¿no? Entonces si le mandó 2000, es decir, 6000, yo puedo devolverle 0 o 2000 o 4000 o 6000, ¿no? Estas son unidades de 2000, acuérdense, ¿no? Si me mandó 18, entonces yo le puedo devolver 0 o 2000 o 4000 o 6000, 8000, así, ¿no? Entonces la idea es que nos dijera, marcara una cruz en cada una de estas filas. Preguntas o dudas. Espérense un segundito. Hola, ¿cómo? Bueno, entonces, ¿preguntas en el diseño del experimento de la primera parte o algo? No. Bueno, entonces, pero ya vieron qué fue lo que hicimos, ¿no? Eh, y pues, digamos, había como, tenemos muchas preguntas tipo World Value Survey también para elicitar la propensión a confiar. Entonces teníamos las clásicas que se hacen para el, pues con las que se le pregunta a la gente, digamos, cuánto confiarían en anónimos o en extraños, ¿no? Cuánto confiarían de alguna manera en amigos y en vecinos, ¿no? Y esta tablita acá solo muestra, digamos, que no sorprendentemente tenemos básicamente 3 tipos de medidas, ¿no? Y al interior de cada uno de esos tipos de medidas, pues la correlación es grande entre ellas. Entonces, esta primera, que es un poco la propensión a confiar en extraños o en anónimos, y eso incluye entonces el experimento de confianza, pero incluye también estas preguntas, ¿no? Después tenemos este otro grupito que tiene que ver con la propensión a confiar en amigos. Y finalmente la última, que es la propensión a confiar en vecinos, ¿no? Realmente estamos interesados en esta. El comportamiento de la gente en el experimento de la confianza es muy estándar, muy como en cualquier lugar del mundo en donde se hace. Entonces, una gran concentración multimodal, ¿no? Casi multimodal, con mucha concentración de gente en la mitad. Entonces, la gente pues, está muy lejos en general de dar 0, en general dan bastante, ¿no? Bastante gente además dándolo todo. Y después en la segunda parte, entonces lo que hicimos fue eh, contactamos a toda la gente que había hecho el experimento en la primera parte en diciembre, vamos al final del semestre. Entonces eran primíparos y los contactamos otra vez en diciembre y les mandamos una tablita con todos los nombres de la gente de la corte. Y ellos tenían que era incentivados, o sea, básicamente les damos, o sea, por participar, les damos un bono del corral automáticamente, digamos, no lo rifábamos, o sea, era bastante bien incentivado.
y les hacíamos estas preguntas, ¿no? La manera en que funcionaba particularmente es, con que algunos de ustedes participaron en estos experimentos, entonces lo que hacíamos literalmente era, primero les salía una pantalla así, donde entonces la persona seleccionaba si saludaba o no, ¿no? A las personas en cuestión. Y esta primera saludada, pues le tocaba hacerla para toda la corte, que eran 113 personas. Entonces, eso era un poco cansador y nos preocupaba qué medida, digamos, el que fuera agotador podía dañar nuestras mediciones. Pero entonces, después, las preguntas solo se hacían con alrededor de las personas que uno había dicho que saludaba, ¿no? Entonces, si yo había dicho saludar a estas tres personas, después, solo entonces sobre estas tres personas ya me preguntaban en detalle, ¿no? Si la conocía antes de entrar a la universidad, si frecuentemente almuerzo con esta persona, si frecuentemente trabajo o estudio, si comparto mis asuntos personales, si considero que esta persona es mi amigo o amiga o ninguna de las anteriores. ¿Ok? Y con base en esto, entonces construimos distintas redes, ¿no? Redes dirigidas, en donde entonces creamos un vínculo entre I y J si dice que tiene esta relación con J. Otras redes, la red amplia, donde entonces simplemente decimos que hay una relación entre I y J si al menos uno de los dos dice que existe la relación, ¿no? Y la recíproca, donde decimos, bueno, solo vamos a considerar a I y J amigos si tanto I dijo que era amigo de J como J de I, ¿no? Este tipo de... Entonces, ¿no? Y tenemos entonces estas redes en esa cohorte. Y después, ¿no? Entonces, digamos, la aproximación a establecer si parece haber alguna relación sistemática estadística entre nuestra variable de interés y, eh, y la probabilidad de formular vínculos es literalmente correr regresiones logísticas, ¿de acuerdo? eh, hay problemas. Entonces ahorita les hablo un poco, digamos, del tipo de problema, del tipo de metodologías que se usan para tratar de reducir esos problemas. Pero como, pues, no hay líos grandes de variables posibles inobservadas, pero tenemos muchos datos de los, porque entonces además de esto tenemos todos los datos administrativos de los estudiantes involucrados. Entonces, post anonimización, o sea, pegamos todos estos datos, los anonimizamos y, y tenemos muchísimos covariantes. Digamos, el principal problema que hay en este tipo de regresiones en general, lo pueden pensar como el tipo de problema que motiva que los logits en otro tipo de contextos y para otro tipo de preguntas, entonces se usen eh, cluster errores estándar agrupados, pero el problema grave de la red es que no hay unidades naturales de agrupamiento. No estamos hablando de cursos, ni estamos hablando de... pero ese problema puede generar problemas serios a la hora de hacer la inferencia. Pero entonces hay un procedimiento muy chévere que usan los sociólogos que se llama el Quadratic Assignment Procedure, que se usa para hacer inferencia robusta. Y si tienen dudas o preguntas sobre cómo funciona este procedimiento en particular, me los pueden hacer. Son los detalles, pero básicamente, digamos, ¿no? La preocupación a grandes rasgos es que haya correlación sistemática entre algunos de los inobservables. Y claro que los puede haber por este tipo de razón, ¿no? Si, por ejemplo, I es súper carismático, y eso no lo podemos ver, ¿no? Entonces seguramente afecta directamente su probabilidad de formar un vínculo con cualquier otro agente, con cualquier otro agente. Entonces va a tener muchos más vínculos, ¿no? Pero entonces ahí uno diría, bueno, pues ponga efectos fijos de individuos, pero es que ese no es simplemente el problema, ¿no? Porque si I y J, por ejemplo, tienen muchos amigos en común, entonces ya inmediatamente es más probable que I y J que se encuentren tomando café, que se encuentren por fuera de la universidad, porque tienen muchos amigos en común. Entonces este hecho ya hace que sea más probable que sean amigos entre ellos, ¿no? Entonces, si W es un inobservable que es un predictor de formación de redes, entonces va a estar correlacionado con el número de amigos que I y J tienen en común, ¿no? Entonces se genera eh, problemas equivalentes a los problemas clásicos de endogeneidad. Pero entonces lo que hace el QAP eh, es de una manera muy ingeniosa, entonces construye, digamos, una distribución para los estimadores bajo la hipótesis nula de que no hay ninguna, digamos, relación sistemática entre las variables explicativas y lo que uno está tratando de explicar, que son los vínculos.
¿Y cómo lo hace? Entonces preserva totalmente la estructura de la red, pero asigna los agentes totalmente al azar a las distintas posiciones posibles, ¿no? Pero eso es, digamos, si uno hace eso, pues no hay ninguna relación entre las características y las posiciones en la red. Ninguna. ¿De acuerdo? Pero, y eso no lo hace miles de veces, ¿no? Lo hace por la regresión, lo hace por la, y así obtiene, digamos, cuál sería la distribución de los distintos estimadores en caso de estar, de que la hipótesis nula fuera cierta, es decir, si no hay ningún tipo de relación sistemática. Y de esa manera, entonces uno puede, no tiene errores estándar, o sea, como el QAP no le permite, por ejemplo, construir intervalos de confianza alrededor del propio estimador, pero sí le permite calcular valores P, o sea, le permite calcular la distribución bajo la hipótesis nula, ¿no? Entonces uno puede totalmente calcular su distribución bajo la hipótesis nula y después ver eh, dónde está su estimador, ¿no? Entonces le, da le permite hacer inferencia. Y la segunda aproximación que se usa es una metodología distinta, digamos. Entonces, este es simplemente una manera de hacer inferencia robusta con base en regresiones, a partir de regresiones logísticas como las que les describí. La segunda tiene que ver con este segundo problema, que es, digamos, de alguna manera un problema de endogeneidad más serio. Este es simplemente un problema de correlación entre inobservables. Este, en cambio, es un problema de endogeneidad, digamos. Y para eso entonces se utilizan una familia de modelos que se conocen también, sobre todo súper desarrollados por los sociólogos. Los economistas apenas los comenzamos a usar los últimos 10 años, que se llaman modelos de grafos aleatorios exponenciales, que de hecho operativamente es un poco muy similar son modelos logísticos, digamos, para la formación de vínculos, pero además de estas variables explicativas, características del agente I, características del agente J, características de las diadas, además de esto, entonces uno puede tener aquí términos autorregresivos, literalmente. Entonces, entonces uno concretamente puede considerar que la probabilidad de que se forme un vínculo entre un agente I y un agente J depende, por ejemplo, de que en el grafo mismo existan los vínculos, en cuántos vínculos, cuántos amigos en común tienen I y J, ¿no? Entonces, puede depender esa probabilidad de que I tenga un amigo K, y ese K a su vez sea amigo de J. Eh, entonces, ¿no? Entonces para intentar, digamos, estudiar estas relaciones, hacemos estas dos cosas y no encontramos nada. Entonces, como les decía, tenemos una batería muy robusta de controles. Ahorita les muestro algunos, pero el punto es que no encontramos nada. Y como les describí al principio, digamos, una cosa que es muy importante es cuando ustedes miran el efecto de cosas que por toda la teoría que existe sobre formación de redes y validaciones empíricas en distintos contextos son importantes, claro que son importantes, digamos, no es que haya algo raro con nuestros datos, ¿no? Entonces, simplemente el haberse conocido antes aumenta, por ejemplo, acá simplemente acá estamos viendo una de las redes, ¿no? La red de amistad. Entonces, el hecho de que la gente reporte que se conocía antes aumenta en un 27%, 27 puntos porcentuales, 27 puntos porcentuales la probabilidad de que se hagan amigos. El tiempo de exposición, y aquí el tiempo de exposición lo medimos con los créditos compartidos, ¿no? Entonces ese tiempo de exposición puede ir ¿no? En promedio, digamos, si va en máximo, pues es el primer semestre, entonces la gente tenía, digamos, de 0 a 18 créditos cada uno, correspondiendo a 3 horas, ¿no? Entonces, en particular, digamos, una clase adicional aumentaba en 7 puntos porcentuales la probabilidad de ser amigos. Eh, el, estos deltas se refieren, ¿no? Entonces, en los modelos de formación de redes en general, la homofilia es una cosa muy, muy importante. Y la homofilia a lo largo de todo tipo de dimensiones. Homofilia es la medida en que uno tiende a relacionarse con personas similares. Y, y se encuentra en todo tipo de cosas. Y no sorprendentemente, entonces, por ejemplo, ¿no? Ser los dos, este hometown captura si las dos personas eran de Bogotá,
o si una persona era de Bogotá, este delta, y la otra no de Bogotá, ¿no? Entonces, simplemente el hecho de que los dos sean de Bogotá o ninguno de los dos sea de Bogotá, da lugar a una diferencia en la probabilidad de 6 puntos porcentuales. Diferencias socioeconómicas, entonces esto lo hicimos con el estrato, ¿no? Entonces aquí este delta es en valor absoluto. Entonces, un, un estrato, digamos, de diferencia reduce en promedio en 6 puntos porcentuales la probabilidad, digamos, de que sean amigos. Pero todo está aquí y aquí lo estoy mostrando simplemente, digamos, algunos clásicos, ¿no? Lo que nos dicen un poco es, esto, pues digamos, no es solo que sea totalmente no significativo, porque el que no sea significativo nuevamente puede ser un problema de precisión. O sea, en el fondo tenemos solo 2.756 observaciones. ¿Por qué 2.756? Porque acuérdense que tenemos más o menos, bueno, 70 y pico personas para comenzar, que se reducen un poquito porque algunos no respondían. O sea, tenemos variables muy importantes que no están medidas para todos porque no respondieron la segunda parte, por ejemplo. Pero entonces terminamos teniendo como 53 personas para las que tenemos observaciones completas. Esas 53 personas dan lugar a 53 por 52 dividido 2 pares potenciales en redes dirigidas. Esta es la red dirigida, 53 por 52, que son estas 2.756 observaciones, ¿no? O sea, nosotros vemos todas las relaciones y las no relaciones también. Entonces, por eso son 2.756. Sin embargo, digamos, no es una muestra muy grande de relaciones, especialmente porque, digamos, digamos no es una muestra balanceada, ¿no? O sea, como tenemos 2.756 pares, o sea, relaciones posibles en total, pero el número de relaciones que tiene cada quien es relativamente pequeño. O sea, la gente tiene, no sé, 5, 7, 10, 12 amigos. Entonces, el número de unos, si ustedes se imaginan esto como un gran vector con 2.756 posiciones, pues el número de unos es chiquito. Entonces, en todo caso, eh, un poco nuestra preocupación era, bueno, pero parte de esto puede ser que no estemos midiendo bien la red, ¿no? Todo esto está sujeto a muchas medidas de errores de medición. Entonces, desde hace ya un par de años, entonces comenzamos a levantar estos datos, digamos, a tener definir los protocolos para tratarlos bien de manera anónima, convencer a los comités de ética y hace aproximadamente un año y medio entonces logramos obtenerlos, anonimizarlos, que son unos datos absolutamente maravillosos. O sea, son los datos concretamente, y lo repito, y esto es muy importante, pegados a una cantidad de cosas, pero después totalmente anonimizados. O sea, nosotros no vemos estudiantes individuales. O sea, cuando empezamos a hacer el análisis ya no sabemos quién es quién, pero son todos los datos de entradas y salidas por torniquetes de la universidad, de todo el mundo, toda la comunidad completa. ¿Qué es lo que nos permiten hacer estos datos? O sea, el tipo de cosas que nos permiten hacer y la razón por la que lo estamos usando para esto, pero dentro de una agenda mucho más grande es, pues, inferir las redes sociales, ¿no? Entonces uno puede hacer cosas desde, bueno, si yo veo, ¿no? Dos personas saliendo por torniquetes aledaños, ¿no? Uno va conversando con la persona, sale pip, pip, y veo esto varias veces en un semestre, entran y salen. Es probable que tengan alguna relación. Ahora, uno lo puede refinar mucho más, ¿no? Uno puede empezar a decir, no, pues igual hay muchos falsos sís, falsos positivos, ¿no? Porque la gente sale, está tomando dos personas que tengan el mismo horario, por ejemplo, un horario muy parecido, o que ni siquiera todo el mismo horario, pues simplemente que salgan de la misma clase, ¿no? Yo qué sé, en el bloque W, justo antes de almuerzo, pues es probable que vayan caminando, que pueden no ser amigos, pero van en grupo y salen, ¿no? Por los mismos torniquetes. Pero hay muchas maneras en que uno puede tratar de refinarlo, ¿no? Entonces uno puede, por ejemplo, decir, no, voy a mirar eventos del siguiente tipo, voy a ver cuándo dos personas salen de la universidad, por ejemplo, dentro de la ventana del almuerzo, antes del almuerzo, no tienen que salir juntas, no tienen que salir por el mismo torniquete, simplemente las vemos salir, pero después entran eh, por el mismo torniquete, o no por el mismo, por torniquetes aledaños, ¿no? Entonces, probablemente se pusieron de acuerdo, vamos, salimos, almorzamos, volvemos. Pero entonces uno tiene muchas de estas variables y lo que estamos tratando de hacer es entonces usar esas variables durante este semestre para construir la red de toda esta cohorte, ¿no? Lo que les voy a mostrar ahora es simplemente
digamos, olvidémonos del tipo de variable que les acabo de escribir, pensemos en la variable mucho más sencilla que es, cogemos los, los estudiantes de nuestra cohorte para los que tenemos redes, que son, como les decía, o sea, el experimento de la confianza se lo pudimos aplicar a 72 personas que fueron los que accedieron a la convocatoria, pero después las redes las medíamos sobre los 113 de toda la cohorte. Entonces, esto lo que nos está diciendo acá es, bueno, imagínense que uno simplemente vamos a crear redes de la siguiente manera. Vamos a hacer ventanitas de 2 segundos alrededor de los torniquetes y yo voy a ver, digamos, que voy a identificar las parejas que aparecen una vez durante el semestre saliendo por torniquetes aledaños, ¿no? En menos de 2 segundos. 2 veces, 3 veces, 4 veces o 5 veces, ¿no? Acá voy a hacer exactamente lo mismo, pero construyendo una ventana de 3 segundos alrededor y aquí, digamos, de 5 segundos. Entonces, el punto clave es, no sorprendentemente, digamos, hay un trade-off aquí muy grande entre error tipo 1 y error tipo 2. ¿De acuerdo? Si yo me vuelvo súper exigente, entonces digo, pues yo solo voy a decir que hay una relación probable en si las personas salieron 5 o más veces eh, por torniquetes aledaños, o el mismo torniquete, no aledaños, quiero decir, el mismo o aledaños, en ventanas de 2 segundos, pues listo, el error tipo 2 se me va a hacer. Error tipo 2 quiere decir, hay un error tipo 2 si yo imputo una relación por lo que veo en torniquetes que no existe que no la veo cuando mido la red de la manera tradicional, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es relacionando lo que vemos en torniquetes con lo que se ve en las redes de manera tradicional. Eh, pero en cambio, claro, si soy así de exigente, el error tipo 1 se me súper dispara. Entonces hay un resto de relaciones que no cojo, ¿de acuerdo? Eh, no, si aquí puedo lograr errores tipo 1 bastante pequeños, digamos, si soy muy generoso, si en vez de mirar, hacer ventanas de 2 segundos, digo, sí, pues uno puede ir con el amigo en un grupo grande, 2 segundos, sobre todo cuando los torniquetes están congestionados y tal, es muy chiquito, démosle 5 segundos. Entonces, pues logramos un error tipo 1 ya mucho más bajito, ¿no? Eh, pero el punto, digamos, de esto es la correlación es altísima, ¿no? O sea, la correlación entre las dos. Claro que lo de los torniquetes es una medida sucia, pero es una correlación altísima. Y lo otro que es interesante es que entonces a diferencia, digamos, de la medida un poco eh, de la medida tradicional, que la hicimos solo una vez y la pudimos hacer en diciembre, ¿no? O sea, pues podemos ver cómo eran los torniquetes en septiembre, en octubre, en noviembre, ¿no? Y de pronto muchas veces los torniquetes incluso, o sea, no es muy claro que los torniquetes sean una peor medida que preguntarle a la gente. O sea, cuando uno está preguntando a la gente, primero es una pregunta muy invasiva. Y por otro lado, yo creo que está sujeta a mucho margen de error, porque es muy aburrido llenar ese tipo de encuestas. Y cuando uno las encuestas le aburren mucho, pues probablemente no presta mucha atención. Pero entonces lo que hicimos fue, o sea, estas tablas que les acabo de mostrar, las reconstruimos, pero en donde aquí lo que están viendo es, lo que están viendo son los torniquetes de noviembre, ¿no? Y con las ventanas de 2 segundos, ¿no? Entonces, esa es la red construida de esa manera. Ahora, las variables claves, ¿no? Si se conocían antes, siguen siendo importantísimas, o sea, súper significativas. Estas 2 estrellas es significativo al 1 en 1000, de hecho. Entonces, súper significativas. Pero más que, olvídense de los significativos, miren el tamaño. O sea, conocerse antes, no sorprendentemente, aumentan 16 puntos porcentuales la probabilidad de ser amigos. Aquí ya estamos, esta es con domis, entonces por eso esto es tan grande. Entonces esto, si por domis quiere decir entonces rompemos todas las parejas en 2 grupos, entre los que están en tiempo de exposición medían créditos en común por debajo de la mediana y los que están por encima de la mediana. Pues pasar de estar por debajo de la mediana encima de la mediana, digamos, no estar muy expuesto a la otra persona, a estar muy expuesto, aumenta la probabilidad de que sean amigos, entre comillas, en 12 puntos porcentuales. Otra vez, digamos, el súper significativo y grande, las diferencias en socioeconómicas.
otras cosas que de pronto habrían podido ser importantes no lo son. Realmente las únicas son el lugar de origen, ¿no? Y otra vez la confianza ni en diferencias, miren el tamañito del efecto, además. O sea, digamos, sería, de pronto esto lo estamos simplemente midiendo muy precisamente, pero aún si ese es el punto, el efecto promedio es chiquitico. O sea, sería un punto porcentual de diferencia si uno pasa de confiar muy poquito a confiar mucho. Estos también son las dummies. ¿Ok? Aquí está noviembre, porque uno podría decir, bueno, sí, pero es que bueno, esto está noviembre, pero otra vez ahora con 3 segundos, digamos, para ser más generosos en la imputación de relaciones. Y estilizadamente el rollo es el mismo. Entonces, súper importante las diferencias socioeconómicas, el tiempo de exposición, el conocerse antes, acá aparece como 20%, 20, no, 20%, 20 puntos porcentuales. La confianza no importa. Lo medimos en septiembre, o sea, porque entonces ahí uno puede empezar a pensar, bueno, ya olvidémonos un poco por un momento, seamos exploratorios, ¿no? De pronto entonces el punto es que esa apertura a confiar simplemente impacta esas primeras relaciones que uno hace rápidamente, pero después cada grupito se consolida y eh, desaparece cualquier efecto inicial. Pero no, tampoco. O sea, otra vez, miren los efectos marginales, son chiquiticos. Y en cambio los de las variables claves hipersignificativas y enormes, ¿no? Eh, Aquí está septiembre con 3 segundos, ¿no? Aquí, esto podría ser interesante descriptivamente, no tenemos ni idea, digamos, no hace parte de nuestras hipótesis, pero la importancia de los efectos socioeconómicos, tanto en magnitud como en significancia, crece mucho, digamos, cuando uno mide en noviembre en vez de septiembre. Eh, y sí, eso es. Entonces, ahora, como les contaba, digamos, todo este rollo, digamos, de los topiquetes hace parte de una agenda mucho más grande que la que estamos trabajando, que tiene que ver con entender en general, con modelar la formación de redes sociales en la universidad, ¿no? Y no solo por el objetivo, digamos, descriptivo de modelar y entender cómo se forman las relaciones entre los estudiantes, sino mucho más allá de eso, realmente entender eh, bajo qué condiciones, por ejemplo, qué espacios de socialización, qué cursos dan lugar a relaciones que de otro tipo de otra manera serían imposibles y relaciones que mejoren el bienestar de todos. Entonces, no tenemos, digamos, muchísimos resultados que nos encantaría medir, pero tenemos unos muy interesantes, ¿no? Entonces podemos medir el desempeño académico, podemos medir la probabilidad de conseguir buenos trabajos cuando los estudiantes se gradúen, podemos medir cosas que son muy importantes, por ejemplo, para el comité de alertas temprana, como la probabilidad de deserción o la probabilidad de necesitar distintos apoyos académicos. Entonces, lo que hace que esto todo sea muy interesante es que pues algunos de los que estamos trabajando en esto creemos firmemente que muchos de los problemas de Colombia, digamos, no es un tema, digamos, de mirarnos el ombligo y tratar de entender qué pasa en la universidad, sino de Colombia más ampliamente, tienen que ver con la estructura, los detalles de nuestra estructura social, o sea, la medida en que somos una sociedad rota, ¿no? Segregada, separada. Entonces, este es un laboratorio maravilloso para medir y modelar en detalle cómo se forman las relaciones, pero además tratar de entender, por ejemplo, qué tipos de espacios promueven y hacen factibles relaciones eh, heterofílicas, ¿no? La literatura considera que relaciones heterofílicas, esto quiere decir entre personas muy distintas en distintas dimensiones, con intereses distintos, ¿no? Personas que están estudiando carreras muy distintas o personas con pasados muy distintos, de regiones muy distintas del país, con pasados socioeconómicos muy distintos. O sea, ¿qué espacios hacen que sea más probable que se formen estas relaciones? Porque estas relaciones tienen una cantidad de externalidades positivas. Es la hipótesis. Entonces, sí, eso es lo que estamos haciendo.
Bueno, profe, entonces muchas gracias por compartir la presentación. Yo tengo un par de preguntas. Dale. Entonces, mientras, si el resto de ustedes tienen preguntas, las pueden ir planteando o escribiendo. Am, pero bueno, listo. Entonces, pues ambas son más o menos relacionadas a la parte temporal y dinámica Ujú, de estas redes. La primera sería como, bueno, aquí están estudiando la parte de formación, pero me ujú. parece que dada la información que tienen desde el principio, de pronto sería interesante ver cómo es la evolución de estas redes. Pues yo particularmente fui de esa corte. Eh, Ujú. por alguna razón no me acuerdo de la segunda encuesta, pero me acuerdo del experimento. Eh, entonces, no sé si sería interesante de pronto ver si hay algún tipo de estabilidad en las redes. Pues ya viéndolo desde un punto de vista de pronto más teórico, eh, pues por ejemplo, tú tienes un paper con Matthew Jackson que estudia las posibles relaciones, estas condiciones de estabilidad, y llegan a un resultado sobre social quilts, que puede ser Ujú. un poco muy abstracto para aplicarlo, pero de pronto se podría hacer algo, dado que tienen una información relativamente refinada, como lo que se hizo en ese paper con las redes de interacciones en India, porque pues estas también son redes informales que a mi parecer aplican muchas de las ideas de ese estudio. Entonces, pues Pues digamos, sí, o sea, a la primera parte de la pregunta, sí, o sea, no, y además, digamos, una cosa que tenemos ahora, digamos, con los datos de Torniquetes es, pues, que podemos seguir viendo las redes, digamos, de esta cohorte durante el resto de pues, la universidad. Entonces, sí, de acuerdo. O sea, como sin duda, claro que nos interesa mucho ver cómo van evolucionando las redes. Digamos, no en este artículo puntual, pero como parte de la agenda totalmente. Entonces hay como una hipótesis de Christakis diseñada pensando en universidades gringas que son un espacio, unas instituciones distintas, pero que creo que igualmente se aplica acá y es, eh, él sostiene que las universidades gringas pasa algo brutal y es que la gente, y de lo que la gente no es muy consciente, no es tan consciente, y es que los amigos que se construyen, las relaciones que se construyen en el primer mes del primer semestre de todo el paso por la universidad, son absolutamente cruciales, ¿no? Porque, y el mecanismo que él propone y describe es, en ese primer mes hay como una gran ventana de oportunidad. Durante ese primer mes se suspenden las reglas sociales estándar y uno perfectamente puede ir por ahí con su bandeja en el almuerzo y sentarse a alguien y decirle, hola, me llamo Tomás, mucho gusto, ¿tú qué haces? ¿Yo qué hago? Pero 2 años después no, 2 años después es mucho más difícil hacer eso. Entonces él dice, no, todo lo que ocurre el primer mes es totalmente fundamental y no es que esos vayan a ser los amigos que uno vaya a tener seguro, aunque muchos sí, pero sí es probable que los que no, igual terminen siendo personas que uno conoce a través de esa primera semilla, ¿no? En una proporción importante. Entonces nos encantaría, sí, o sea, medir, o sea, con los datos que tenemos empezar a mirar, hacer como la radiografía descriptiva de cómo va evolucionando el círculo social de las personas en la medida en que van de primero, segundo, tercer, cuarto semestre y demás. Sí, nos gustaría. Ok, y volviendo a la parte de capital social, pues decían que no estaba muy clara la relación, si la parte de formación de formación de vínculos estaba relacionada con la propensión a confiar o si era en el otro sentido. Em, pues tal vez, pues no, definitivamente con los torniquetes creo que sería muy difícil extraer esta información del futuro. Am, no sé si han pensado mirar la otra posible relación que hay, que es ya una vez se dieron esta formación de redes y todo esto, de pronto pues da mirar cómo se relacionan estas medidas de centralidad con la propensión a confiar después. Sí, yo creo, eso es muy chévere. Una cosa que es difícil, o sea, que no es insolucionable, pero implica que se necesita un experimento grande, es que el experimento de confianza aparentemente se daña mucho cuando uno se lo aplica más de una vez o varias veces a las personas, ¿no? Ese es un poco el lío. Incluso las preguntas.
pero sí, no, y sí sería súper interesante. Y uno ahí lo que puede hacer es también, aprovechando porque lo más difícil en este tipo de experimentos es la licitación de las redes y lo más costoso. O sea, como que hay que incentivar muy fuertemente a la gente para que haga, responda bien a las preguntas. Pero como tenemos lo de los torniquetes, entonces sí, sí podríamos, y yo creo que sí sería interesante. Entonces uno coger un grupo grande en la universidad y hacerle, ¿no? Un gran experimento de confianza. Más de hecho, no tiene que ser un grupo bien definido, tiene que ser, ¿no? Hacer un gran experimento de confianza y relacionarlo con las redes como se ven en ese momento, ¿no? Y simultáneamente, digamos, estar cogiendo, ¿no? Cohortes que están entrando para repetir a mayor escala lo segundo. Y ver si que, pues, efectivamente hay gente que por razones distintas termina ocupando posiciones más centrales, se comporta en ese grupo de referencia como si fuera más propensa a confiar. Sí, de acuerdo. También suena súper interesante. Ok, listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer ahorita? Ok. Dudas, preguntas, Ujú. ideas. Bueno, pues en caso de que no, pues me pareció excelente tener la oportunidad de escuchar este trabajo, más porque liga mucho lo que estamos trabajando acá, que es pues tanto la parte de comportamiento como la parte de complejidad. Que pues, pues en lo que yo he visto no se relacionan mucho, como que hay pocos trabajos que lo hacen, pero pues esto me pareció excelente. Y Si les pues interesa, y les interesa este tipo de cosas, o sea, no duden en venir. O sea, como que les digo, como este semestre no estamos bien organizados en un semillero, el pasado sí lo estábamos, pero estos datos están disponibles si les interesa trabajar con estos datos, si tienen preguntas que creen que se pueden resolver, o si quieren, también son muy útiles simplemente para aprender métodos, ¿no? Porque como son tan grandes y tan gordos, solo, o sea, los datos grandes, digamos, de todas las redes de la universidad, son una súper oportunidad sí, para aprender las técnicas y los métodos que se usan para este tipo de cosas. sí, pues Eh, nosotros estamos haciendo una parte de investigación, entonces pues por lo menos para esa parte me interesaría mucho tener acceso a estos datos, que pues como dices son datos excelentes. Eh, Ujú. entonces, pues sí sería muy bueno. Y pues si se puede, me parecería, eh, pues si dices que está bien, me encantaría pedirlos de una vez para trabajar. Claro, claro que sí. Ponte en contacto conmigo y hablamos y te vinculamos Listo, perfecto. cuando Am, quieran. bueno, entonces si nadie tiene preguntas para hacer, yo creo que podemos acabar y pues de nuevo, muchas gracias, profe, por venir y acompañarnos hoy. No, de nada. Muchas gracias a ustedes Listo. y que les vaya Entonces, muy bien. listo. Entonces, chao, profe, que te vaya bien. Un abrazo para todos. Chao. Listo.